Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, buenas noches, ya está oscureciendo más temprano. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo webinar que venimos llevando adelante a través de nuestro RUS. Y bueno, terminando ya la jornada, vale doble el esfuerzo, pero vale la pena también para seguir mejorando nuestro conocimiento sobre los distintos productos que tenemos para ofrecerle a nuestros clientes. Bueno, el objetivo del webinar de hoy es presentar el producto de granizo con sus distintas variantes y bueno, como está reflejado también en el chat, la charla va a pasar por 3 etapas con una presentación del producto y sus características, que lo va a estar desarrollando la ingeniera agrónoma Micaela Gui del proceso técnico, y por otro lado la gestión de siniestro, que nos va a estar contando Brian Sidner cómo es el desarrollo del mismo. Y por último, los últimos 15 minutos de la charla, vamos a estar contestando las distintas preguntas que vayan haciendo en el desarrollo de la exposición y que la van a ir dejando ustedes cada uno en el chat y al final las recogemos a todas y las vamos contestando. A cierre del webinar van a estar recibiendo una encuesta que le vamos a estar pidiendo que la completen, porque para nosotros es importante evaluar cada webinar y también conocer sus opiniones. Bueno, el producto que hoy estamos presentando es un producto con el cual venimos creciendo año a año, fundamentalmente en las últimas campañas, donde hemos logrado poner en el mercado muy buenas condiciones y que nos han permitido posicionarnos como una empresa muy competitiva en el ramo. Y bueno, la actividad agrícola, qué decir, si es la usina a cielo abierto que tiene este país, donde hoy es el mayor ingreso de divisas que tiene este país, y bueno, es un producto más que importante para ponerse a trabajar sobre el mismo, animarse a abordar y contando el apoyo con el apoyo de todos los equipos comerciales que tienen las unidades de negocio. Así que le doy paso a Micaela para que haga la exposición. Bueno, gracias Gastón, buenas noches a todos. Vamos a arrancar. No estoy pudiendo compartir la pantalla, Marie, para la presentación. No sé si podés verlo. Ahí está. Gracias. Ahora les voy a compartir. El objetivo de hoy es hablar de ramo granizo, como les comentó Gastón, hablar del producto que tenemos. Háganme señas los chicos si están viendo ya la pantalla o no. Sí, ok, bien. Bueno, en pos, ¿no? de anticiparnos a la campaña próxima que va a comenzar en poco tiempo. Estamos finalizando lo que fue la campaña 2021, estamos todos cerrando los ciclos referidos a los últimos cultivos, y para anticiparnos a la nueva queremos, bueno, brindar este webinar y contarles sobre el producto que tenemos en Río Uruguay, que venimos ya trabajando hace bastante tiempo. ¿Cuáles son los alcances de la cobertura? ¿Qué cubrimos en lo que es el seguro de granizo? Cubrimos pérdidas de cantidad de kilos, ¿no? Todas las coberturas protegen protegen la pérdida de kilos, no siempre por eventos climáticos que estén amparados en pólizas. No cubrimos pérdidas de calidad u otras cuestiones, siempre se actúa sobre lo que es la pérdida en cantidad de kilos. Amparamos tanto cultivos de cosecha fina como cultivos de cosecha gruesa. ¿Cuáles son los cultivos de cosecha fina? Están allí trigo, avena, cebada, centeno, alpiste, lentejo, mijo, lino, arveja, ya lo nombré lino, garbanzo, coriandro, raigras, colza, tritícale. Tenemos una gran variedad de cultivos de cosecha fina. ¿Cuáles son los cultivos de cosecha fina? Son cultivos que se desarrollan o desarrollan su ciclo principalmente durante el transcurso del invierno, ¿no? De otoño-invierno.
Y luego tenemos cultivos de cosecha gruesa, que aquí amparamos a lo que es soja, maíz, girasol, sorgo, poroto y arroz, y estos se desarrollan durante periodos estivales de mayor temperatura y más hacia lo que sería el final de la campaña. Nuestra cobertura básica de granizo, que cubre daños o pérdidas de la cosecha como consecuencia exclusiva de la caída de granizo hasta la suma asegurada indicada en póliza. Las condiciones de esta cobertura tiene una carencia de 5 días, es decir que desde el día que contrata la propuesta, transcurren 5 días para que entre en vigencia esa póliza. Tenemos distintas opciones de cobertura que varían de acuerdo a la zona. Vamos a tener distintas franquicias. Una de ellas es la franquicia no deducible F6, la otra es granizo con deducible del 5%, tenemos deducible del 10% o deducible del 15%. Como les decía, esto va a variar de acuerdo a la zona en la cual se encuentren, el cultivo que estemos asegurando, y esto hace variar la tarifa del riesgo. Dentro de la cobertura básica amparamos coberturas adicionales que no tienen costo, y allí encontramos a lo que es el incendio, que cubrimos con incendio, daños que pueda sufrir el cultivo que estamos, la sementera que estamos asegurando como consecuencia de incendio, rayo y o explosión, ¿no? Como consecuencia de un incendio. Y en este caso la suma asegurada va a variar de acuerdo a el estado de cobertura en el cual se encuentre el cultivo. Previo a alcanzar la cobertura plena, vamos a amparar hasta un 20% de la suma asegurada para granizo, y a partir de la cobertura plena se ampara el 80% de la suma asegurada contratada para el granizo. El otro adicional que tenemos amparado sin cargo, que sumamos a la cobertura básica, es el de incendio de rastrojos. En este caso lo que estamos cubriendo son los daños que se puedan producir a los restos materiales del cultivo que se encuentran en el lote como consecuencia de incendio, rayo y o explosión. En este caso, la suma asegurada va a ser de hasta el 15% de la suma contratada para lo que es granizo, siempre correspondiente al área afectada por este siniestro. Y el otro adicional que tenemos sin cargo es la resiembra, que en este caso amparamos hasta el 20% de la suma asegurada por granizo, y acá lo que hacemos es amparar eventos climáticos siniestros que puedan sufrir el cultivo en los periodos iniciales, desde la siembra y en los primeros estadios hasta alcanzar la cobertura plena. Brian, cualquier cosa que vos quieras ir sumando, me interrumpís. Después contamos con coberturas adicionales optativas. Perdón, ¿ustedes están viendo todo o se ven acá abajo? Sí, Mica, se ve bien. Ok, Y sí, se ve perfecto. claro, Mica. Perfecto. Después tenemos coberturas adicionales optativas. Acá está el adicional de vientos fuertes, que obviamente estas se contratan con un costo extra. En lo que es adicional de vientos fuertes, cubrimos daños que sufren los cultivos como consecuencia del paso por la plantación de fuertes vientos, ¿no? Con gran velocidad que provoquen el arranque, la fractura de tallos o troncos, el desarraigo y el desprendimiento de frutos. El otro adicional que ven acá es el adicional de heladas. Con este lo que hacemos es cubrir la muerte celular de la planta, que ocasiona marchitez de órganos reproductores, deshidratación o granos chupados, aborto de flores y frutos y necrosis en el follaje, lo que genera la consecuente paralización del crecimiento del cultivo. Esto se da cuando, bueno, temperaturas por debajo de 0 grados centígrados y que producen justamente estos efectos internos en la planta que impiden el desarrollo del cultivo. En este caso, ambos adicionales tienen como característica común que la suma asegurada para los mismos es la misma que la contratada para la cobertura principal de granizo, y es única y combinada para todas las coberturas solicitadas a la propuesta. Por otro lado, ambos tienen una franquicia deducible o descubierto a cargo del asegurado de un 20%,
de la suma que corresponda al lote afectado. Y tienen una carencia de 10 días, es decir, que desde la contratación de la propuesta o del seguro, deben correr 10 días para que entren en vigencia y en cobertura. Otros adicionales que tenemos, coberturas adicionales que tenemos como optativas son el adicional de resiembra mejorada al 40%, acá estamos incrementando la indemnización, llevándola hasta un 40% de la suma asegurada del área afectada. En la básica tenemos hasta un 20%. Y el adicional de planchado de suelos, el cual cubre la no emergencia del cultivo como consecuencia del sellado y encostramiento del suelo. Esto se da por una condición climática especial en la cual hay lluvias intensas y luego una consecuente salida del sol que hace que esas partículas del suelo se sequen y se sellen, generan encostramiento y evitan el nacimiento de esas plantas, de ese cultivo sembrado. La carencia en este caso es de 8 días, se puede contratar para los cultivos de soja, maíz y girasol. La suma asegurada va a ser hasta el 10% de la suma contratada para la cobertura básica de granizo, y la indemnización se va a dar cuando el daño sea superior al 6% del lote asegurado. Tanto para las coberturas básicas como para los adicionales, la suma asegurada, el daño debe superar el 6%, del área afectada para aplicar una indemnización. El cultivo de granizo se puede contratar en diferentes monedas. Tenemos la opción de contratar pólizas en moneda pesos argentinos, pólizas en moneda dólares, pólizas en monedas quintales, y acá tenemos dos opciones de modalidades de pago. Puede ser a fin de campaña, que quiere decir que luego, antes del vencimiento de esas pólizas, lo que hacemos es un ajuste, logrando o llevando esas pólizas a moneda peso para cancelar la deuda, o puede contratarse en moneda quintales con la modalidad de pago canje, con especies, con lo cual esto lo que se hace es, al momento de contratar la propuesta de hacer el contrato de seguro, sale un contrato de canje en el cual se establece la deuda ya en kilos finales que esa póliza generó. Entonces, en ese caso, además de la propuesta, se origina ese pagaré que se debe firmar y certificar para validar el compromiso del asegurado. Referente a lo que es la contratación de pólizas con canje de granos, está disponible para cultivos de trigo, maíz, soja y girasol. Brian. Bueno, Mica. Hola, gente. Buenas tardes. Continuando con las descripciones que estábamos realizando, voy a hablar un poco de lo que es el proceso de siniestros en unas pólizas de riesgos agrícolas como esto que estamos describiendo. El proceso de reclamo, ¿cómo inicia? Con la denuncia. La denuncia la pueden realizar los asegurados a través del 0800 o a través de la oficina o los productores. ¿Sí? ¿Qué plazo tienen para realizar estas denuncias? Lo conveniente son dentro de las 72 horas de ocurrido el evento. Ahora bien, sabemos que por lo general a veces al campo los asegurados no van todos los días y bueno, la verdad que en eso somos contemplativos, pero la idea es que denuncien dentro de los 15 días ocurrido el hecho la denuncia del siniestro, ¿sí? Mica, si quieres avanzar. Para realizar la denuncia, ¿qué es la información indispensable que nosotros necesitamos? Es el quit o número de póliza. Con el número de póliza podrían localizarla mucho más directo, ¿sí? El nombre del campo también, si tienen el quit y el nombre del campo del asegurado, también lo pueden ubicar. Y el cultivo al que se están refiriendo que tuvo el siniestro. Puede ser soja, maíz, girasol, trigo, lo que sea.
Más que nada, la idea es ubicar la póliza correcta. A veces los asegurados sabemos que tienen varias pólizas, entonces lo ideal es que cargar la denuncia en la póliza correspondiente. Más que nada para que después sea fácil para los tasadores ubicar el lote correcto, ¿sí? El hecho generador, si es granizo, incendio, las coberturas que explicaba Mica anteriormente, la superficie dañada y el daño estimado, si es que lo pueden estimar el asegurado, pero más que nada para darnos una idea a nosotros de la magnitud del siniestro del que estamos hablando, ¿sí? Y otro dato, no menor, que es muy importante, son los datos de contacto actualizados, ¿sí? Por favor, cuando tomen una denuncia es muy importante que el asegurado brinde su último teléfono, o si nosotros ya vemos que está en el sistema, actualizarlo, más que nada para que cuando nosotros derivamos a algún proveedor, ¿sí? Eh, tengan los números de contacto y se puedan contactar inmediatamente, ¿sí? Mica, si quieres pasar de diapo. Eh, la gestión, una vez realizada la denuncia, lo que nosotros hacemos es inmediatamente recibida se va a derivar a un estudio especializado. La totalidad de los siniestros de granizo de este ramo, vamos a decir así, se derivan a estudios tasadores. Son estudios que cuentan con ingenieros y cobertura en toda la zona productiva del país. Y esta inspección, una vez coordinada con el asegurado, siempre debe hacerse en presencia de del asegurado o un encargado del campo, ¿sí? Esto más que nada porque tienen que firmar las actas, la presencia de los inspectores en el lote y demás. Anoté esto referido a los tiempos de tasación. ¿Por qué? A veces por ahí se preocupan un poco los productores cuando ven que primero hicieron el contacto, los estudios para ir a inspeccionar y después no vuelven a contactarlos para ir efectivamente, ¿sí? Por ahí en los cultivos, cuando están en las etapas vegetativas o en la etapa o estadio de resiembra, como mencionaba Mica hoy, lo ideal es dejar esperar unos 10 días de ocurrido el hecho, 10 o 15 días, más que nada para que para estabilizar los daños y nosotros ir y tasar algo que realmente corresponda. Más que nada porque por ahí podemos ir a las apuradas, vamos antes, y después resulta que el asegurado ve más daños del que se tasó y piden retasación. Por eso lo ideal es que se demore unos 10 o 15 días. Depende del estadio, ¿no? Esto es cuando están en estado vegetativo los cultivos. Ahora bien, si estamos próxima a cosecha, obviamente se va a ir enseguida, ¿sí? Mica, si quieres seguir. Una vez que nosotros recibimos los informes de inspección, se cargan al expediente virtual de cada uno de los siniestros, eso lo pueden consultar en el sitio. Yo acá puse a modo de ejemplo la carátula de un siniestro. Se cargan al expediente virtual y a su vez, ya por sistema, nosotros les cargamos los cálculos de indemnización, ¿sí? Hoy todos deberían tener acceso a una pestañita que dice documentos de gestión. Esa se va a habilitar una vez que nosotros carguemos los cálculos y pueden apretar en la impresora ahí simplemente y les descarga un PDF con el cálculo de la indemnización correspondiente a ese siniestro, ¿sí? Por lo general, si la póliza estaba contratada en modalidad quintal, el estimado va a quedar en quintales, digamos, para una vez que los chicos se defina el valor, se haga la conversión a ese valor, ¿sí? Porque más que nada para evitar inconvenientes en cuanto al desfasaje de valores y demás, ¿sí? Si están en dólares va a estar en dólares, y si están en pesos, el cálculo de indemnización va a estar ya en pesos. Mica, si quieres seguir. Por último, el pago de siniestros, ¿cuándo se realiza? Siempre el pago de los siniestros se hace una vez finalizada la vigencia de la póliza, ¿sí? Más allá de que el asegurado haya o no cosechado, a veces es difícil determinar si cosecharon o no antes de finalizar la vigencia. Nosotros tomamos como modalidad de pago y procedimiento realizar las liquidaciones una vez finalizada la vigencia de la póliza. Por lo general, o pongamos de ejemplo, las pólizas de soja que vencen ahora el 31 de mayo, en junio estamos haciendo las liquidaciones, ¿sí? Y cuando hacemos los pagos y cálculos y demás, le vamos a estar enviando luego de finalizada la vigencia el cálculo correspondiente, el detalle y
Algo importante es que de la indemnización del siniestro siempre se descuentan las pólizas adeudadas del ramo que tenga, ¿sí? Por ejemplo, estamos liquidando soja, se va a descontar todos los saldos que tenga de ahí para atrás, ¿sí? Si tiene pólizas que vencen posterior a esa fecha, esas pólizas no se descuentan. Eso es importante aclararlo, ¿sí? Si hay pólizas que vencen el 30 de junio y nosotros estamos liquidando el 31 de mayo, se descuentan los saldos adeudados, no los saldos que va a deber, ¿sí? Eso es para que lo tengan. Y bueno, ese sería el procedimiento de lo que es el siniestro y la gestión del siniestro. No sé si surgen algunas preguntas, si tienen algo más para preguntar al respecto. Ahí hay una pregunta. Ah, Mica, perdón. No, como para terminar, lo que quería comentar es que el ramo está disponible en el CIF, por lo cual el productor puede entrar, hacer una cotización o hacer la suscripción del seguro. Es muy ameno el sistema inductivo. Lo que van a necesitar para avanzar con una cotización es tener conocimiento del cultivo que quieren asegurar, en qué moneda lo quieren contratar, conocer la suma asegurada que van a suscribir, sea para, bueno, las coberturas o básicas o adicionales, y dependiendo de la zona en la cual deseen hacer la suscripción, tendrán las opciones, las diferentes opciones, tanto de franquicias como de coberturas disponibles, tanto o aplican no solo a zonas, sino también al cultivo que estén eligiendo. Lo que van a necesitar al momento de avanzar para contratar una póliza, para hacer ya una propuesta, es el dato de las coordenadas en donde se encuentran esos lotes que se desean asegurar, ya que con eso el sistema determina la zona de riesgo y también lo que les va a exigir o que vamos a necesitar que marquen y determinen para generar una rápida atención frente a un posible siniestro es el lote que estamos asegurando. Entonces van a tener que contar con esa información extra de el polígono o el área que tienen que dar cobertura, que quieren asegurar. Ahora sí, Luisi. No, que iba a comentarles que sí, que ya había un par de preguntas, así que si les parece, las vamos a ir leyendo. Bueno, dice, acá en Misiones tenemos yerba y podemos asegurar contra estos eventos, pregunta Roberto. En este producto es para cultivos tradicionales, cultivos anuales, entonces que inician y finalizan en la campaña. El cultivo de yerba mate ya está amparado dentro de lo que sería una cobertura de frutales que no se encuentra amparado en esta cobertura de granizo tradicional. Bien, después tenemos, dice, si el productor opta por abonar la póliza mediante entrega de cereal, ¿cómo se coordina la entrega? Dice. Bien, eso todo sale aclarado o se debe especificar al momento de hacer la suscripción del seguro. En el contrato de canje es un dato que se exige y que allí va a salir no solo un campo con los kilos que nos deben, sino que nos deben especificar en qué acopio harán la entrega de esos granos, que puede ser el acopio habitual del asegurado con el que él trabaja habitualmente, o en su defecto se puede realizar la entrega en puerto. Si la realizan en la entrega en un acopio, lo que requerimos es el nombre del acopio y una persona de contacto, ¿no? El dato completo, sea el nombre y un teléfono de contacto para que después el corredor de granos se comunique con ellos y coordine la entrega al momento de cancelar la deuda. Estás muteada, Luisi. Ay, perdón, disculpen. El siniestro, pregunta Jorge, ¿el siniestro por resiembra se indemniza una vez abonado el premio? Consulto por la opción de canje. Sí, los siniestros, todo tipo de siniestros se indemnizan una vez finalizada la vigencia de la póliza. No necesariamente abonado el premio, porque puede que acredite todo en la póliza, ¿sí?
una vez finalizada la vigencia se indemniza. Ah, perdón, hablaba en contrato de canje. Sí, por lo general cuando es en contrato de canje, que tienen que entregar los kilogramos o la carga en el puerto o donde coordinen, siempre se va a indemnizar el siniestro de resiembra, como en este caso, una vez entregados los kilogramos en el puerto. Se indemniza la totalidad, no es que se acredita o se compensa, no, se indemniza la totalidad. Bien. Después, Álvaro pregunta, ¿en San Luis están suscribiendo? Sí, tenemos coberturas ya desde la campaña pasada disponibles para esa zona. Pueden entrar al sistema una vez habilitada la campaña y avanzar con las cotizaciones y suscripciones. Está disponible. Hemos ampliado también a cubrir varias zonas, por eso es que le digo que es importante que cuenten con el dato de la coordenada para el momento de la suscripción, porque eso hace que se zonifique, se ubique ese riesgo, y bueno, eso ofrece las coberturas disponibles para esa zona. Bien, después Eduardo consulta, ¿a qué día se cotiza el valor en dólares o el valor del cereal en quintal, si es el día del siniestro, el día en que va el perito o el día en que se liquida, ejemplo, 31 de mayo? O sea, qué día se toma para las cotizaciones, tanto en dólares como en quintales? Sería la pregunta. Bueno, vamos por partes. Por la primera parte, la cotización del dólar se define una vez consensuado el pago, ¿sí? La fecha de pago por lo general se toma el día antes a la efectivización del pago, ¿sí? Ese respecto a la cotización en dólares. Y respecto a la cotización del quintal, hoy tenemos una cláusula que establece cuándo se toman esos valores para realizar el ajuste, ¿sí? La cláusula que nosotros hoy tenemos vigente es un mes y medio anterior a finalizada la vigencia de la póliza, ¿sí? Se realiza el promedio de la cotización de los granos del día 13, 14 y 15 del mes anterior al fin de vigencia de esa póliza. Por ejemplo, tenemos hoy en vigencia pólizas de soja de primera que finalizan el 31 de mayo de este mes. Entonces, se realizaron los ajustes de esas pólizas para especificarlas, y bueno, y se va a hacer la cancelación de los siniestros con el promedio de las cotizaciones del grano del 13, 14 y 15 de abril pasado. Tomamos como referencia de cotización la Bolsa de Cereales de Rosario, y bueno, y de allí, con esos datos es que se hace el promedio de esas cotizaciones. A esa misma cotización que se toma para hacer el ajuste y generar el saldo de póliza se abona el siniestro. Exacto. Bien, después hay otra que dice, Mario pregunta, ¿se puede incluir distintos tipos de cultivos en una misma cotización y póliza? Ejemplo, 100 hectáreas de soja, 100 hectáreas de maíz. No, la condición es que sean siempre mismo cultivo. Tampoco se podría contratar un cultivo de fina con uno de gruesa. Tenemos que se define un cultivo y una zona de riesgo en la misma propuesta. Dice, Roberto pregunta, ¿cómo conseguimos las coordenadas? Y esa información la tiene que administrar el asegurado. Hoy en Google Maps, pueden ingresar por Google Maps, o sea, puede ser que cada asegurado ya lo tenga, pero si no, a través de Google Maps se meten, llegan con alguna referencia que les dé el asegurado de localidades, de cercanías, y pueden sacarla desde ahí, haciendo clic se paran sobre el lote y ya les va a dar la información de coordenadas. Como les digo, suelen los productores agropecuarios tener todo referenciado porque, bueno, tienen sus campos identificados, y es una información que es fácil de que se las administren. Bien, después acá Nicolás pregunta, ¿cuáles son los periodos o el plazo de las pólizas? Eso va a depender del cultivo que estemos asegurando, del tipo de cosecha que estemos asegurando. Los cultivos de cosecha fina
se suscriben hasta el 31 de diciembre o hasta el 31 de enero, dependiendo de la zona a la cual estemos asegurando. Y los cultivos de cosecha gruesa tenemos suscripciones en 30 de abril, hasta 30 de abril, hasta 31 de mayo y hasta 30 de junio. Esto también dependiendo del cultivo y de la zona a la cual estemos asegurando. Por ejemplo, como les decía, ahora 31 de mayo finalizan sojas de primera y de segunda y maíz de primera, por ejemplo, las zonas de Córdoba. 31 de diciembre tenemos fin de vigencia para cultivos de fina, por ejemplo, de trigo en Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos. En Buenos Aires 31 de enero la finalización de los cultivos de fina. 31 de diciembre, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. De acuerdo a la zona y al cultivo que estemos asegurando, tenemos los diferentes fines de vigencia de las coberturas. Bien, acá hay una consulta, dice, ¿la cobertura de granizo tiene contemplada la cobertura de sequía e inundación o hay manera de que se asegure como adicional? No, en la cobertura tradicional de granizo están excluidos esos dos riesgos, por lo cual no lo vamos a amparar por aquí. Sí estamos trabajando en el lanzamiento de un nuevo producto para lograr amparar a través de seguros paramétricos el riesgo de sequía. Por lo pronto, inundación no lo vamos a tener disponible. Pero dentro del seguro de granizo tradicional, que es el que sobre el que le estamos contando hoy, ambos riesgos están excluidos. Bien, dice, con relación a incendio, en el manual dice que cubre por cualquier causa, en excepciones dice que no cubre por acción u omisión del asegurado o de terceros. ¿Cómo se entiende eso? Si se prende fuego una máquina, ¿qué pasa? Sí, la verdad, ahí lo que se trata de excluir es el incendio intencional, ¿sí? Si la máquina estaba trabajando y provoca un incendio, no hay inconvenientes y está cubierto, ¿sí? La verdad que eso está contemplado para el lado de si el asegurado estaba, no sé, quemando un matorral que estaba al lado del cultivo, ¿sí? Ahí sí estaría excluido. Pero si es algo accidental, no hay inconveniente y tiene cobertura por incendio. Bien, dice, la suma asegurada se puede optar por quintales, llegado el momento de liquidación, el mismo qué cotización toman y a qué fecha. Bueno, esto lo contestó Mica hoy, pero no sé si Mica, si querés, Sí, o Brian en resumido. se puede contratar, o sea, al momento de hacer la suscripción, nosotros lo que hacemos es tomar un valor de referencia para cotizar esos quintales, porque tenemos que expresar la deuda en una moneda de curso legal, pero luego se hace el ajuste, como lo expliqué anteriormente, con el promedio de los 3 días, 13, 14 y 15, anteriores al mes de vencimiento, y es el mismo valor con el que se ajustan las pólizas, con el que luego se van a realizar la indemnización de esos siniestros. Bien, y acá tenemos otra que dice, cuando se cotiza algún otro cereal que no sea trigo, soja, maíz, sorgo, girasol y cebada, ¿la moneda de pago es solo en pesos o en dólares? Exacto, la suscripción en quintales está disponible para los cultivos mencionados: soja, maíz, sorgo, girasol, trigo, y para el resto, sí, la suscripción tiene que hacerse o en moneda pesos o en moneda dólares. ¿Esto por qué lo limitamos? Por una cuestión de mercados y el tema de llegar a obtener valores de cotización de esos granos. No es que porque no querramos hacerlo, hacer esa contratación en esa moneda, sino que es por una cuestión de mercados y de recursos para lograr las cotizaciones de esos granos. Dice, ¿cuál es el periodo para empezar a ofrecer? Ay, disculpen.
llora mi niña. ¿Cuál es el periodo para empezar a ofrecer a los productores el seguro de soja, maíz, girasol? Entiendo que quizás se refiere a lo que es el límite para suscripción. Lo que es soja, maíz y girasol son cultivos de cosecha gruesa, por lo cual se suele empezar a generar la suscripción de esos riesgos a partir de noviembre, de los meses de noviembre, diciembre, cuando comienza la cosecha de esos cultivos. Eh, y la suscripción se puede hacer hasta el fin de vigencia, o sea, de lo que tenemos nosotros como máximo para finalizar esa vigencia. No hay una limitación de tiempos. Lógicamente que el fuerte o cuanto más se hace la suscripción es en este periodo que les digo, que es junto con la siembra sí, el mes posterior a la siembra del cultivo, que es cuando el cultivo empieza a crecer, que se empieza a ver cómo va prosperando y bueno, también es cuando se vislumbran los posibles eventos y el riesgo en sí, entonces cuando hay más movimiento de suscripción. Pero no limitamos, no hay un tiempo para la cobertura básica, no hay un tiempo límite de suscripción. Bien, acá hay una que pregunta, si hay un siniestro en antes de cobertura plena, o sea, supongo que debe ser, libera el lote por si el productor quisiera sembrar nuevamente, supongo que debe ser en resiembra. Sí, si ocurre un siniestro en resiembra, sí, y es del 100% de daño, se va a indemnizar lo que establezca la póliza, en este caso, no sé, de acuerdo a lo que tenía contratado, puede ser si tenía la cobertura básica, se indemnizará el 20% de la suma asegurada, o si tenía el adicional el 40% o el adicional que haya tenido, se libera el lote, pero la indemnización se realiza de todas maneras una vez finalizada la vigencia de esa póliza que tuvo el siniestro. ¿Sí? Se libera el lote, si el asegurado está a tiempo de sembrar otro cultivo, lo puede hacer. Eso es una ventaja que hoy tenemos versus otras compañías que quizás no liberan el lote y no pueden hacer otro cultivo. Es una buena herramienta de venta. Bien, creo que respondimos todas las preguntas, no sé si tienen alguna otra duda. Por ahí una de las consultas que nos hacen es por el hecho de que si quieren contratar con granos y hay cultivos de cebadas que no pueden pagar con granos. Y bueno, la limitación es la que les decía antes, no tenemos esa opción por una cuestión de mercados disponibles para poder llegar a una cotización de ese grano puntual. Por eso es que en ese caso recomendamos para tener una suscripción más acorde o más ajustada a las variaciones de mercado, hacer una suscripción en moneda dólares. Aparte de eso que menciona Micaela, la cebada es un cultivo bastante particular que si lo hacen los productores es porque tienen contratos o convenios previos, ¿sí? y posteriores de venta. Por lo general esos cultivos van destinados a lo que es el rubro cervecería y malterías. Por eso ellos establecen valores y cotizaciones que no son las del mercado habitual, sino que son las que establecen estas empresas o los compradores, ¿sí? Por eso lo conveniente es asegurar un valor X en dólares o en pesos, en la moneda que deseen, para obtener la póliza. También en línea con las contrataciones de monedas y opciones, tenemos la opción de contratar el plan de siembra. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen la suscripción en paralelo, tanto de la póliza que ampara el cultivo de cosecha fina, puede ser el trigo, junto con la propuesta póliza que va a amparar el cultivo de cosecha gruesa que se va a sembrar en ese mismo lote, ¿no? Dentro de lo que es una rotación de cultivos o una producción agrícola, se puede realizar la siembra de un cultivo de periodo invernal, por ejemplo el trigo, que se cosecha en 31 de diciembre y sobre ese cultivo se puede realizar la siembra de un cultivo de ciclo estival, por ejemplo soja de segunda,
Entonces, si ya el productor agropecuario agrícola tiene el plan de siembra establecido, puede decirles, bueno, yo quiero contratar, amparar ambos cultivos, entonces si hacen la contratación de los dos cultivos en simultáneo, al momento de hacer la suscripción de fina, ya suscriben la gruesa, tenemos la opción de contratar el plan de siembra, que tiene como beneficio desplazar la cancelación de la deuda de cosecha fina junto con la de gruesa. Pero esta opción tiene como condición hacer la suscripción de ambos cultivos o en moneda de dólares o en quintales con la modalidad de pago canje de granos, la cual está disponible, como les dijimos antes, para trigo, soja, maíz y sorgo, en las suscripciones con canje de granos. Ahí veo otra pregunta. Dice, al liberar el lote y resembrar, ¿tiene que realizar otro seguro o continúa con el original? Si tuvo un daño del 100%, supongamos, y el asegurado quiere hacer otro cultivo, como les decía hoy, se va a indemnizar lo correspondiente, se libera el lote, y si quiere tener cobertura por ese cultivo posterior que va a sembrar, o por ese nuevo cultivo, debe contratar otro seguro, ¿sí? Más allá de que siembre el mismo cultivo o cambie de cultivo, debe contratar otro seguro. Y hay una pregunta más, creo que no leímos, que hace Jorge: ¿cómo fijamos las sumas aseguradas? ¿Cómo? Mica Perdón, responde. Mariel. Entiendo, Mica, que debe ser cuáles son los límites o cómo tendrían idea de una suma asegurada. En el manual están los límites de suma asegurada para cada ubicación, pero también esa es una información que se lo va a dar el productor agropecuario, ¿sí? Eso les iba a decir. Sí, como bien dice Brian, tenemos límites de sumas aseguradas máximas a contratar de acuerdo al cultivo y de acuerdo a la zona de riesgo en la cual se encuentren, la cual está relacionada a los rendimientos promedios de esa zona. Y como dice Brian, el productor agropecuario sabe o estima cuánto va a rendir su cultivo y en función a eso, bueno, suelen determinar ya e informarle ya la suma asegurada que desean cubrir. Caso contrario, si no lo saben, por ahí son nuevos en el producto y el productor agrícola nunca aseguró, bueno, tienen como referencias las sumas máximas que pueden contratar y que siempre está disponible en el manual de este producto, que previo al lanzamiento de cada campaña se comparte y se publica en sistema, y ahí tienen disponible todo el detalle de las coberturas, eh, todos los detalles de lo que hace referencia a siniestro, y bueno, allí pueden encontrar esa información de sumas máximas por cultivo y por zona. Bueno, creo que respondimos hasta acá todas las preguntas. ¿Me escuchan? Sí, Pani. Sí, Vale. bien. Creo que respondimos todas las preguntas. Ahí están surgiendo algunas. Bien. ¿Un productor podría tener más de un seguro por lote? Pregunta Álvaro. Sí, Sí. a veces, perdón, Mica. A No, veces dale. puede pasar de que un productor tenga algún socio, o sean dos hermanos, y quieran contratar un seguro cada uno. Lo pueden hacer, pero siempre y cuando estén dentro de los límites de sumas aseguradas, ¿sí? Lo que vamos a tomar nosotros como límites es el tope de suma asegurada de ese lote, o para esa zona, digamos, ¿sí? Y no pueden superar ese límite con la sumatoria de las dos pólizas de ese lote. Claro, y también en ese caso deben informar que esas dos pólizas o dos propuestas están coaseguradas. Y por ejemplo, si estamos asegurando trigo en el cual establecimos que la suma asegurada máxima por hectárea que pueden contratar es de 30 quintales, bueno, deberían contratar 15 quintales cada uno, o 20 quintales uno y 10 quintales el otro. Y digamos, sobre ese lote llegar a la suma asegurada máxima que se puede suscribir. Pero sí se puede hacer más de una póliza sobre un mismo lote. Y que lo sugerimos si, digamos,
hay un lote que está administrado por dos diferentes productores agrícolas, se recomienda hacer el coseguro dividiendo la suma asegurada y no dividiendo quizás el lote a la mitad para evitar inconvenientes ante un siniestro, porque si dividimos el área y luego sabemos que, bueno, los eventos climáticos no son perfectos, puede ser que ocurra un siniestro en el cual lo atraviese al lote, y para evitar esa diferencia en qué porcentaje le corresponde a cada uno y por ahí alguna posible eh, disconformidad, bueno, sugerimos hacer la suscripción del 100% del área en ambos casos, pero haciendo la disminución en lo que es la suma a asegurar en ese lote o por hectárea. Ahí hay una última pregunta que no quedó claro, ¿por qué tiene que contratar otro seguro en resiembra? Quizás sí, es cierto, no quedó claro. Tiene que contratar otro seguro siempre que resiembre otro cultivo, ¿sí? Si tiene un siniestro en estadios vegetativos en soja y sufre un 100% de daño y tiene que resembrar, digamos, y siembra soja, ahí puede seguir con la misma póliza. Pero si cambia de cultivo, tiene que realizar una nueva póliza. Exacto. Y en ese caso, si sigue con el mismo cultivo, debemos hacer la reposición, ¿no?, de suma. Lo mismo que si resiembra una parte del área que no se siniestró al 100% y quiere, bueno, justamente volver a asegurar todo, se debe hacer la reposición de esa suma asegurada. Es cierto, buena aclaración esa de Mica, digamos. Si tiene un siniestro en etapa de resiembra y nosotros le indemnizamos en la totalidad, es decir, en ese 20% nosotros le indemnizamos, si resiembra un cultivo nuevo, de nuevo el mismo cultivo, no va a tener cobertura en la etapa de resiembra de ese nuevo cultivo. Tiene que volver a contratar el adicional, digamos, la resiembra para ese nuevo cultivo. Sí va a tener en la cobertura plena de ese cultivo, ¿sí? Si tiene un siniestro en estadios más avanzados. Lo que referencia por ahí, Brian, de estadios vegetativos, estadios de cobertura plena, bueno, eso está establecido para cada tipo de cultivo y se determina por peritaje. Cuando el perito va al campo y analiza la planta, la observa, bueno, va a determinar si está o en etapa de resiembra, es decir, que no ha alcanzado el estadio vegetativo para llegar a cobertura plena, o si ya se encuentra en estados vegetativos o reproductivos, es decir, estados avanzados de la planta, y entonces allí sí actúa la indemnización referido a lo que es cobertura plena. Eso nosotros lo mencionamos por ahí, por eso lo resalto, porque son quizás muy técnicas las palabras, pero no es necesario que lo sepan, que lo aprendan, sino que eso se va a determinar por un perito especialista. Lo que sí, bueno, es importante saber asesorar cuánto se va a indemnizar hasta X etapa, cuánto desde determinada etapa, para que ustedes asesoren correctamente al productor agrícola. Pero no tienen que conocer cuál es el estadio vegetativo de, de encañación o de macollaje. Por eso no queremos por ahí mencionar mucho tecnicismo agronómico, porque, bueno, quizás los marea un poco más. Hay otra pregunta, Mica, dice, ¿cómo sabemos las zonas de riesgo están en el manual del producto? Sí, tenemos, está disponible en el manual y también está disponible en el sistema. Ya el sistema mismo, cuando ustedes cargan, lo van a ver, pero sí, por provincia hay diferentes zonas. En el manual hasta incluso van a poder ver el detalle de departamentos o de partidos, si estamos en la provincia de Buenos Aires, que ampara cada zona. Y como les digo, si ustedes cuentan con el dato de la coordenada, ni siquiera tienen que aprenderse a qué zona corresponde, porque ya el sistema mismo se las va a tomar, se las va a traer.
Esta creo que ya la respondimos. Si decide no resembrar, el lote queda asegurado con el 80%. Entiendo que es si decide no contratar nuevamente la resiembra, ¿sí? El lote queda asegurado por el 80% restante en la etapa de cobertura plena, ¿sí? Acá hay otra pregunta. Hay una pregunta respecto a las comisiones y cuándo se cobran. Bueno, las comisiones se cobran cuando se cobran cuando se realiza la cobranza de la póliza al cierre de la campaña. En cuanto a las comisiones son variables y un esquema comisional que varía de acuerdo a la tasa que se aplique para cada cotización. En función de eso es lo que determina la cotización. Hay un rango de comisiones que va de 6 puntos sobre prima, creo que hasta 12 puntos sobre prima, dependiendo la tasa que se seleccione. Hasta 15. Hasta el 15. Hasta 15%. Gracias. Varían de 6 a 15%. Ahí hay otra pregunta. Al momento de cotizar, preguntan si es soja de primera. ¿Qué diferencia hay con la de segunda en valor o indemnización? En realidad, eso lo que nos permite a nosotros es conocer cuál es el potencial productivo, ¿sí? Es decir, los límites de suma asegurada. No va a tener una misma suma asegurada una soja de primera que una soja de segunda, ¿sí? Mica, no sé si quieres agregar algo a eso, pero... No, en cuanto a la cotización no hay diferenciación. Sirve sí para lo que apunta Brian y para también entender el desarrollo del cultivo bueno, al momento de que se produzca un siniestro. No es lo mismo una soja de primera versus una soja de segunda en cuanto al crecimiento del cultivo y en los momentos o la cantidad de tiempo que va a alcanzar determinados periodos vegetativos y o reproductivos que luego impactan en lo que es si actúan o no una indemnización. Ahí hay una pregunta y si les parece con esa ya vamos finalizando el encuentro porque estamos acercándonos a la hora, referida a las tasas. ¿Cuándo estarían las tasas para pedir planes de siembra? Porque hay grupos que salen a pedir cotización, consulta Enzo. Las tasas definidas para la nueva campaña aún no están, pero sí estamos abiertos a la recepción de consultas. Lo que hacemos en estas etapas, que suelen ser ya las finales de una campaña y en las cuales se está yendo hacia la nueva, es cotizar con las campañas, perdón, con las tasas de la campaña que se está finalizando. Pero ya estamos abiertos ante la necesidad de realizar algún tipo de cotización para algún negocio puntual. El equipo de agroindustria recibe los pedidos y los analizamos para acompañar la necesidad. No va a estar disponible aún el sistema porque, bueno, hasta tanto esté cerrada esta campaña como les comento y habilitadas las nuevas condiciones de suscripción para la campaña 21-22. Bueno, muchas gracias Mica, muchas gracias Brian, gracias Mari y Luisina también por el trabajo que hicieron, espectacular. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Le pedimos que nuevamente le reiteramos que respondan la encuesta que les va a aparecer al cerrar el Zoom. Y bueno, quedamos abiertos a que se lancen a vender este producto, con todo el acompañamiento de los comerciales de las unidades de negocio. Bueno, estamos para seguir apoyándolo, seguir desarrollando nuevos negocios en este
en este sentido, ya este producto lo podemos complementar y siempre lo venimos trabajando con las promociones en transporte, con lo que vimos la vez pasada con el seguro para los silobolsos, o sea que hay un abanico de productos importantes para trabajar en este ramo, así que bueno, los alentamos a que consulten, a que indaguen, a que avancemos en negocios de esta características. Así que bueno, un saludo para todos y que Una tengan muy cosita más por ahí, Gastón, que preguntaban por el manual. El manual está cargado en SIS, en el módulo de marketing, y el video, el encuentro está siendo grabado, así que a la brevedad también van a recibir el link para volver a verlo si así lo desean. Gracias, María. Saludo a Bueno, todos. Chau, saludos chau. a todos, muchas gracias por participar.